Sean todas y todos bienvenidos a nuestra nota informativa acerca del análisis. Así que bien, empezaremos con mi compañero Joaquín Flores, quien dará una breve introducción a nuestro tema de tal manera en la que sea mejor comprendido el contexto en el que nos encontremos. Adelante, Joaquín. Gracias, Khaled. Así es, algo que ocuparemos siempre y es de suma importancia tener en cuenta al momento de desarrollar habilidades es la capacidad de analizar, ya que nos permite apreciar a fondo las características de un objeto, persona o situación, por ejemplo. Asimismo, el análisis participa en la adquisición de conocimiento para una posterior descripción, por lo tanto, también requiere de la observación. Ya que mi compañero nos ha dado un ligero resumen de lo que abarcaremos a continuación, es el turno de mi compañera Vania Soto, quien nos explicará a detalle la definición del análisis. Adelante, Vania. Ok, análisis. Primero que nada, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar en todo el proceso que lleva a cabo nuestra mente al procesar la información? Para hacer un desglose de esta, a esto se le llama análisis, que se define como el estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el fin de conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de su surgimiento, creación o causas originarias. Un análisis estructural comprende el área externa del problema, en la que se establecen los parámetros y condiciones que serán sujetas a un estudio más específico. Se denotan y delimitan las variables que deben ser objeto de estudio intenso y se comienza el examen exhaustivo. Este trabajo se realiza examinando el argumento, el tema, la exposición, el estilo y otras cuestiones. En pocas palabras, es el estudio minucioso de un tema a fin de conocer sus cualidades y así sacar conclusiones de este argumentando todas sus características. Perfecto. Muchísimas gracias, Vania. Ahora bien, complementando un poco más de información de mi compañera Diana Salinas se encargará de darle más profundidad hablándonos acerca de la etimología del análisis. De acuerdo. Comenzamos con que esta palabra es de origen griego, por lo cual proviene de análisis, en donde ana significa separación y lisis de solución, aunque también podría significar resolver algo. Ahora bien, es mi turno para exponer los tipos de análisis. Como primer punto tendremos el análisis descriptivo. ¿Qué es el análisis descriptivo? Es el primer paso del análisis en el que se resumen y describen los datos que se tienen utilizados estadísticas descriptivas y su resultado es una presentación sencilla de los datos. Como segundo punto tendremos el análisis diagnóstico. ¿Qué es el análisis diagnóstico? Toma las ideas encontradas en el análisis descriptivo y profundiza para encontrar las causas de estos resultados. Análisis predictivo. Toma datos del pasado y del presente para hacer predicciones sobre cuál será su futuro. Análisis prescriptivo. Toma en consideración la información sobre las posibles situaciones o escenarios, los recursos disponibles, el rendimiento pasado y el actual y sugiere un curso de acción o estrategia. Análisis casual. Consiste en averiguar la relación casual entre variables, cambiar una variable y lo que sucede con otra. Y como último punto tendremos el análisis explicatorio. Explora los datos para encontrar relaciones entre las medidas que nos dicen que existen sin la causa. Pueden utilizarse para formular hipótesis. Ya que hemos dejado esto en claro, sugiero que regresemos con mi compañero Joaquín Flores. Adelante, Joaquín. Según el pensador belga Dois, existen 4 niveles de análisis, los cuales son: intraindividual. Describen la manera en que los individuos organizan su percepción, su evaluación del entorno social y su comportamiento en relación con dicho entorno. En estos modelos no se aborda directamente la interacción entre individuo y entorno social, por lo que se puede sintetizar en que el análisis intraindividual se centra en un individuo analizándose a sí mismo, en sus mecanismos y comportamientos, sin centrarse aún en la sociedad. Interindividual. No se toman en consideración las diferentes posiciones que los individuos pueden ocupar fuera de esa situación. Su objeto de estudio es la dinámica de las relaciones que pueden instaurarse en un momento dado, entre individuos dados en una situación dada, determinando así que este nivel de análisis se centra en las relaciones entre personas, sus comportamientos en conjunto y las situaciones que se pueden dar entre estos. Intergrupal. Hace intervenir explícitamente las explicaciones en las diferencias de posición social que puede existir entre diferentes categorías de sujetos. Por tanto, en este nivel ya no se basa en individuos, sino en comunidades y la posición de cada uno en las mismas.
Finalmente, ideológico. Subrayamos que en estas creencias generales logran, de hecho, justificar la diferente fortuna que sufren los protagonistas de la situación. Se trata de universales, ideológicos que, paradójicamente, se encuentran en la base de las diferenciaciones y discriminaciones sociales. Por lo antes citado, este nivel de análisis se va a centrar ahora en lo que más afecta a una comunidad, su ideología, misma por la cual ésta se va a regir y por tanto algo que debe analizarse a fondo para comprender a las sociedades. Ya que hemos logrado entender los tipos y niveles del análisis, los dejo de vuelta con mi compañera Vania, que nos ayudará a comprender algunas características de estos mismos. El análisis comprende diversos tipos de acciones con distintas características y en diferentes ámbitos, pero en suma es todo acto que se realiza con el propósito de estudiar, ponderar, valorar y concluir respecto a un objeto, persona o condición. Este no tiene límite en cuanto a contenido, puede utilizar el espacio requerido para hacer una descripción acertada y concreta. Consiste en desglosar o desplazar cada uno de los elementos que integran un mensaje, reflexionar sobre ellos y captar el sentido o la intención del que escribe. Al analizar un texto se debe buscar el esclarecimiento de su estructura y el sentido y la finalidad que persigue. Tiene como objetivo el identificar los componentes de un todo, separarlos y examinarlos para lograr acceder a sus principios más elementales. Ok, para finalizar con nuestros subtemas, nuestra compañera Lizzy nos comentará algunos elementos acerca del análisis. Adelante, Lizzy. Cuando hablamos de este tema, nos referimos a distintos factores como lo son el señalar las ideas más importantes, comparar estas mismas, identificar puntos de controversia, identificar relaciones, buscar palabras clave y señalar distintos aspectos. Muchísimas gracias, Lizzy. Para nuestro cierre, les daré una conclusión de nuestro tema. El análisis lo empleamos cotidianamente en nuestro día a día, ya que es nuestra percepción, punto de vista, criterio, etc. de todas las cosas que vemos y de todas las acciones que realizamos. Se recopilan los datos, se retroalimenta con diferentes puntos de vista de un tema en específico. Recopilamos los datos más importantes, los procesamos, los analizamos y por último los comunicamos para externar nuestro pensar y opinión sobre el tema. Usamos esto para darle un significado a alguien o a algo, encontrar cierta peculiaridad a algo, encontrar respuestas a preguntas sin resolver, pensar en cuál será nuestro siguiente movimiento y por qué, y del por qué hacemos lo que hacemos. Si bien son múltiples cosas que realizamos que sin darnos cuenta estamos poniendo en práctica un análisis, así que podremos decir que analizar es parte fundamental de nuestra vida. De parte del equipo 5, eso ha sido todo. Muchísimas gracias a mis compañeros encargados de las voces: Joaquín Flores Martínez, Jimena Vania Soto Carranza, Lizzy Galilea López Correo, mi compañera encargada del guión y la edición, Diana Mariana Salinas Arias, y yo, su servidor y presentador, Khaled Soto López. Esto fue El Análisis.